Hola, estimados participantes. Bienvenidos a la asignatura de Finanzas Corporativas 2. En esta ocasión vamos a revisar los aspectos clave del presupuesto de capital. Vamos a considerar que el presupuesto capital es un elemento muy importante y trascendente en la estructuración de un nuevo negocio o en la continuación de este. Para plantear adecuadamente los elementos que conforman el presupuesto de capital, necesitaremos considerar las fuentes de financiamiento, el costo del dinero y de proveer información inicial para su construcción. ¿Cuáles son los principales factores que influyen en el presupuesto de capital? Recordemos un poco del balance general o estado de situación financiera. Tiene tres elementos. El conocido como presupuesto de capital o contablemente llamado activos totales, la deuda o también conocido como total pasivos y por supuesto el capital, conocido también como patrimonio. Entonces, notamos un siguiente elemento. La totalidad de los activos de una empresa son conocidos como presupuesto de capital. Consideramos que nuestro presupuesto de capital está influenciado por una serie de variables. Las principales son las que voy a comentar a continuación. El tipo de negocio o emprendimiento que pretendamos tener. Los requerimientos mínimos para iniciar nuestro negocio o nuestra empresa. Si es que la empresa ya está en marcha, ¿cuáles son las reinversiones que hay que hacer? ¿Cuáles son nuestras barreras de entrada? Y otros elementos muy especiales de acuerdo al sector en el que nosotros estemos involucrados. Entonces, el presupuesto de capital representa toda aquella inversión inicial que tenemos que realizar para llevar a cabo nuestro proyecto empresarial. Sin embargo, surgen dos condiciones subsecuentes. En primer lugar, ¿el capital que poseemos es suficiente para financiar nuestro presupuesto de capital? Si el caso es positivo, pues nuestro trabajo está finalizado. Simplemente llevamos a cabo nuestro negocio con el financiamiento propio. Y el financiamiento propio indica la inversión requerida, en caso sea un proyecto complejo y muy grande, la emisión de acciones, la incorporación de socios en negocios ya en marcha y, por supuesto, validar el costo de capital. Sin embargo, en la gran mayoría de proyectos empresariales y empresas en marcha, el capital propio de los accionistas no es suficiente para financiar todo el presupuesto de capital. Así que a continuación necesitamos revisar los componentes de la deuda. En este caso, ¿cuáles son los requisitos para que mi empresa acceda a la deuda? ¿Quiénes podrían ser los principales proveedores financieros de mi empresa? Y tercero, ¿cuál es el costo de la deuda? En el curso de finanzas, nosotros repasamos una serie de cálculos numéricos conducentes a tomar decisiones. Entonces, para hacerlo bastante práctico y sencillo, diremos que el presupuesto de capital se mide en unidades monetarias. En el caso de nuestro país, como es natural, el aspecto contable nos dice que debe estar medido en soles. Además, el presupuesto de capital medido ya en unidades monetarias representa la inversión inicial de mi proyecto de inversión. La deuda o costo de deuda es medido en términos porcentuales. En aplicaciones prácticas para nuestro país deberemos considerar como guía la tasa de costo efectivo anual. El capital o patrimonio también es medido en términos porcentuales, en este caso el costo. Se utiliza una serie de criterios para validar el costo de capital. Uno de los más comunes y más utilizados es considerar el costo de capital o el costo de oportunidad de los posibles inversionistas para mi empresa. Consideremos a su vez un siguiente aspecto al combinar el costo de deuda y el costo de capital. Al hacer un promedio ponderado entre estos dos elementos, nosotros hallamos el siguiente punto, por sus siglas en inglés WACC, o más conocido para nuestro idioma como costo promedio ponderado del capital. Este dato porcentual nos permitirá calcular el beneficio de nuestro proyecto, porque es un dato crucial al momento de calcular elementos tales como el valor actual neto o compararlos contra índices de rentabilidad como la TIR o tasa interna de retorno. Muy bien, entonces notaremos que nuestro presupuesto de capital ayuda a determinar nuestra inversión inicial.
Esa inversión inicial ayudará a que conozcamos y tengamos bien claro cuál va a ser la relación deuda-capital. Y finalmente, esta deuda capital nos ayudará a calcular los costos de nuestro financiamiento, o también conocido como costo promedio ponderado del capital. Gracias por su atención.